El doctor Germán Casas es profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, es presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina y especialista en psiquiatría, Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, pues bienvenido, doctor Germán, qué bueno tenerlo pues en este webinar de profundidad hacia el Hospital San Vicente Fundación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es para mí un honor estar en este webinar y que una institución tan importante para el país como es el Hospital San Vicente Fundación acoja a la Universidad de los Andes, no solamente como escenario de práctica para nuestros internos, lo cual nos llena también de orgullo y nos da una ruta de luces para la formación, siendo una institución líder en la formación académica universitaria de ciencias de la salud en el país. Por lo cual estoy muy contento de que hayan aceptado esta invitación. Todos estamos muy preocupados y muy interesados en conocer más acerca de cómo enfrentar esta pandemia. La Universidad de los Andes y Médicos Sin Fronteras ha generado un... ¿No me están escuchando bien? ¿Hay alguien que está diciendo no se escucha o no se escucha bien? Disculpen. No. Sí, escuchamos bien, escuchamos bien. La Universidad de los Andes y Médicos Sin Fronteras ha tenido un interés en desarrollar algunas estrategias de conocimiento respecto a salud mental en la pandemia, y de acuerdo a eso hemos desarrollado algunas estrategias, de las cuales la capacitación es una de ellas. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero es que la Organización Mundial de la Salud y su equipo de salud mental y asistencia psicosocial, en cabeza del doctor Fahmi Hanna en Ginebra, ha desarrollado un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo ha tenido la fortuna de poder establecer como criterios de intervención en salud mental varios pilares de trabajo. Uno de esos pilares de trabajo, no me voy a detener mucho en esta parte, es la prevención en el manejo de personal de salud. Pasemos a la siguiente, por favor. No solamente hay interés en la atención a pacientes y familias por COVID, sino hay un gran interés en el personal de salud que interviene las familias y los pacientes afectados por COVID. Como ustedes saben, en Italia un 14% del total de los pacientes infectados por COVID fueron personal de salud y han sido personal de salud, y en España ya vamos por el 12%. Es muy importante, y la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque efectivamente la fuerza de trabajo que enfrenta en primera línea la pandemia depende del personal de salud. Podemos tener buenos hospitales, podemos tener buenos protocolos, podemos tener buenos científicos al servicio de la pandemia, pero si no tenemos la gente que con sus manos ayuda y que con sus voluntades atiende pacientes, no va a servir nada de lo anterior. 14 y 12% en España y en Italia, quiere decir que 1 de cada 10 enfermos de COVID ha sido un médico, una enfermera, un personal de salud. Y si a eso le sumamos el tiempo en que estas personas pueden permanecer en cuarentena, la afectación a sus familias, el miedo a infectar a los demás y la posibilidad de transmitir el vector y generar más enfermos, hace que estemos enfrentados a una situación que antes no conocíamos, y es en la cual el personal de salud, de pasar de ser protector, se convierte en amenaza. Y eso miramos en términos de salud mental, tenemos que mirar con mucha atención la salud mental de nuestro personal, las consecuencias de la salud mental, pero no solamente en la salud mental individual, sino en la salud mental colectiva y de las instituciones que prestan los servicios de salud.
Hablemos un poco de medicina basada en la evidencia respecto a salud mental. Lo primero que tengo que decir en esto es que la evidencia en COVID-19 aún está en construcción. No tenemos, hay ya suficientes estudios y se están hablando de las famosas publicaciones en caliente o los estudios en caliente, en los cuales hay varias iniciativas de revistas de primer orden que están publicando rápidamente y construyendo evidencia porque necesitamos conocer evidencia de una enfermedad que no conocíamos. En salud mental, esa evidencia se ha construido a partir de las experiencias previas, por ejemplo, en las pandemias de H1N1, de SARS, en las epidemias de ébola, de fiebre Lassa y de fiebre de Marburg en África y en otros países en donde ha trabajado Médicos Sin Fronteras y he tenido la posibilidad de conocer esos trabajos. Y por eso esas evidencias que se han construido a partir de estas otras afectaciones de la salud mental de personal de salud, especialmente en lo que tiene que ver con ébola y en lo que tiene que ver con enfermedades muy transmisibles, nos arrojan ya unos protocolos que, sumados a las publicaciones chinas y algunas de las publicaciones en Italia y en España, ya tenemos cierta evidencia. Una cosa muy importante es que esa evidencia también arroja resultados que son resultados negativos de qué es lo que no se debería hacer en salud mental, de qué cosas no son recomendables en salud mental. Por ejemplo, hay una recomendación negativa respecto a la utilización de debriefings sistemáticos. Debriefing es una estrategia en salud mental aplicada en emergencias que se sabe que aplicado a personal que no requería el debriefing terapéutico llevó a consecuencias negativas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ya en nuestro medio se han popularizado algunas de las recomendaciones que, como estamos en cuarentena, la mayoría de la gente quiere hacer cosas y plantea opciones terapéuticas a distancia, plantea con muy buena voluntad, con, digamos, algunas estrategias que podrían haber sido útiles en otros momentos o en otros contextos y ofrece estas estrategias para atender al personal de salud. Vuelvo y digo, con muy buena voluntad, pero ya hay recomendaciones que dicen que esto generó más problemas eh, que soluciones. Entonces, ya hay una recomendación de la OMS que, salvo en casos en donde esté completamente indicado la intervención de debriefing terapéutico, no se debería hacer sino en personas que requieren el debriefing terapéutico, es decir, personas que han estado afectadas por una situación. Se reemplazan estas recomendaciones por otras cosas de las que vamos a hablar hoy. Pasemos a la siguiente, por favor. En salud mental, la evidencia arroja que hay 4 niveles de intervención, que estos niveles de intervención son niveles de intervención que deben estar encaminados específicamente a el nivel en el que está indicado la intervención. Y para eso, ustedes pueden ver en esta gráfica que el nivel superior, el nivel 4, se debe restringir exclusivamente a pacientes, porque el nivel 4 habla de pacientes y no de personas. El nivel 3 y el nivel 4 habla de gente que tiene diagnósticos. El nivel 1 y el nivel 2 habla de personas y comunidades que no tienen diagnósticos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? El nivel 1 y el nivel 2, el que está en azul celeste y el que está en azul claro, habla de intervenciones basadas en comunidad. Y la OMS está muy, muy clara que las intervenciones basadas en comunidad y las intervenciones a nivel general son mucho más efectivas a nivel preventivo y a nivel de preparación que las intervenciones clínicas. Y en esto, yo que soy psiquiatra, tengo que decir algo que es muy importante. Puede que haya gente, colegas, que no estén muy de acuerdo conmigo, pero cuando hay escenarios en donde la intervención basada en comunidad y las intervenciones psicosociales a nivel general se deben aplicar, las intervenciones clínicas no funcionan. Y al revés, cuando tenemos escenarios en donde se deben hacer intervenciones clínicas o intervenciones especializadas, las intervenciones basadas en comunidad no funcionan. ¿A qué me refiero con eso? Pensemos en el personal de salud, que es lo que nos ocupa hoy en día. La OMS dice, para el personal de salud tenemos que hacer intervenciones que no sean clínicas para todos, que son intervenciones preventivas, que son intervenciones de información,
de psicoinformación, de preparación de los equipos, de divulgación de recomendaciones, y eso va para todo el personal de salud. Si tenemos dentro del personal de salud una persona que está afectada clínicamente y que ya tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un síndrome de agotamiento laboral, un síndrome de burnout, ¿sí? O el famoso, digamos, síndrome de burnout o la quemadura, por decirlo de alguna manera, emocional que pueda dar el trabajo, o tiene un diagnóstico, ya las intervenciones comunitarias y psicosociales no van a servir, y a esa persona en el tercer escalón sí tenemos que ofrecerle un debriefing terapéutico o una psicoterapia o una intervención a distancia. Y si esa persona genera una discapacidad, es decir, un estrés postraumático severo, un trastorno de ansiedad que no le permite ir a trabajar, que no le permite tener un adecuado desempeño y que va a requerir una intervención especializada, que es el último escalón, a esa persona tenemos que mandarlo al psiquiatra. Entonces, esta pirámide de intervención, que es la propuesta por la OMS y que aplica para COVID, que está, digamos, documentada en evidencia, muestra que incluso para el personal de salud tenemos que comenzar, y tenemos la fortuna que no tuvieron en España y en Italia, de prepararnos para el pico epidemiológico con el primer y el segundo escalón. Y ya cuando estemos en una situación en donde, o la persona está en una situación en donde ya hay una afectación de su salud mental que implica un diagnóstico, tenemos que pensar en intervenciones clínicas. ¿Por qué esta postura? Porque esto es lo que ha demostrado ser efectivo, y porque después de varias emergencias, incluidas epidemias, se ha encontrado a través de estudios epidemiológicos, de los cuales ya hay bastante publicación a partir del 2006, cuando se instauró el grupo de trabajo liderado por Lancet en salud mental en emergencias y en intervenciones psicosociales, y ellos hicieron metaanálisis, hicieron muchos estudios y encontraron que esta distribución por etapas es la recomendable en cualquier emergencia, y esta ha sido adoptada por la OMS también. Pasemos a la siguiente. Esto que vemos en la siguiente está recién sacado del horno. Esto es el working group de las diferentes agencias de Naciones Unidas por el grupo de atención de salud mental y atención psicosocial en Ginebra, en el cual participan también personas de América Latina, que se reunieron con otras organizaciones, ONGs, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, especialistas en salud mental en contextos humanitarios, y definieron la planificación por escenarios en COVID. ¿Por qué definieron la planificación por escenarios en COVID? Vuelvo y les digo, porque el COVID agarró fuerza en los países donde ha sido más mortífero en la etapa 4 y 5 de la pandemia, o sea, en la etapa de la que está marcada con rojo, ¿sí? La etapa de dispersión comunitaria y no de casos aislados. Y todas las intervenciones de salud mental que se publicaron fueron en esa etapa. En América Latina, en África, en el sudeste asiático, en Australia, tenemos la posibilidad de planificar esto por escenarios, porque no todos los países de América Latina están ya en la etapa roja. Entonces podemos pensar en esa planificación. A Europa, a Estados Unidos y a China esto los agarró sin preparación. Luego todas las intervenciones de salud mental comenzaron solo en la etapa roja. Entonces, este grupo de trabajo recomienda que hagamos lo que estamos haciendo hoy en día. Aunque en Colombia ya estamos en etapa roja, en Leticia, en otras partes, desafortunadamente ya la dispersión está tocando la puerta del límite del servicio de salud, de la capacidad del servicio de salud, que en últimas es lo que muestra la etapa 4, la etapa roja. Tenemos diferentes, y en América Latina tenemos diferentes contextos en donde todavía podemos prepararnos, porque lo interesante de esta planificación por escenarios es que en la etapa verde y en la etapa amarilla podemos hacer lo que estamos haciendo, que es preparar los servicios de salud para el impacto. Y al preparar los equipos de salud para el impacto, vamos a estar más preparados nosotros mismos del impacto en salud mental. Pasemos la siguiente, por favor. Todas estas recomendaciones están basados en el toolkit, la caja de herramientas de la OMS en salud mental y asistencia psicosocial.
Ustedes pueden encontrar estas informaciones en la página de la OMS o en la página de la OPS, en donde hay un link especial para COVID, y en ese link especial para COVID están enfermedades infecciosas, epidemiología, prevención, lavado de manos, y hay uno especial que se llama SMAPS en español, Salud Mental y Asistencia Psicosocial, o Mental Health and Psychosocial Support en inglés. Ahí están todas estas informaciones. Yo lo único que he hecho es bajar de esas informaciones algunas de las cosas que les voy a compartir y crear una estrategia de recomendaciones para personal de salud para la preparación y la intervención en salud mental específicamente para personal de salud. Esta es la de la OPS. Pasemos a la siguiente, que es básicamente lo mismo. En últimas, es cuidar mi mente en COVID-19 para personal de salud. ¿Y por qué cuidar mi mente? Porque el personal de salud, ya lo dije antes, se expone y debe tener herramientas para manejar esta emergencia. No hay otra opción distinta a prepararnos nosotros para poder manejar esta emergencia. Tenemos un deber para manejar esta emergencia. No es un deber exclusivo del personal de salud, es un deber del interdisciplinario, es un deber de los administradores, es un deber de los políticos, de los gobernantes, y el deber del personal de salud es poder cuidar a los demás. Para poder cuidar a los demás en esta pandemia, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que yo he propuesto, que lo hemos presentado y las personas de San Vicente Fundación que participaron en los webinars anteriores de la universidad van a oír esto repetido, pero me parece muy importante que lo pensemos y lo manejemos de esta manera. Y es esta metáfora que hemos creado de cómo imaginar que el personal de salud sea un escalador y que tiene que escalar una montaña. Y esta montaña es una montaña nueva que aparece en un camino. Es muy importante entender esto porque es que todo lo anterior que hemos podido aprender y que hemos podido incluso publicar sobre emergencias en salud mental, intervenciones en emergencias, en desastres, intervenciones en conflicto, en posconflicto, todo esto que es muy interesante, que se ha publicado y de la cual hay varias recomendaciones, no sirve para COVID. Y no sirve para COVID porque COVID es una montaña que aparece en el camino, nueva, no la conocíamos. Teníamos conocimiento de cosas similares, pero no conocíamos que en nuestro camino se nos iba a presentar una pandemia de estas características, y que esta pandemia de estas características del personal de salud tiene el deber de intervenir y de enfrentarlo. Entonces yo la imaginé como si fuera una montaña que aparece en el camino y tenemos que atravesar esa montaña, y para atravesar esa montaña tenemos que tener algunos recursos, tenemos que tener algunas capacidades y tenemos que enfrentar esta escalada como debe ser. ¿Es un deber del personal de salud? Sí, sí es un deber del personal de salud, pero no es un deber del personal de salud hacerlo mal, y no es un deber del personal de salud hacerlo muriéndonos, es un deber haciéndolo bien, protegiéndonos. Ese es nuestro deber. Vamos a intentar eso. Y dentro de esta metáfora, pasemos la siguiente, está reunidas las recomendaciones basadas en evidencia de OMS de estos puntos de referencia que les expliqué al principio y que todos podemos consultar. Para poder escalar esta montaña que se llama el Monte COVID, hay un antes, hay un durante y un después. Yo no me voy a detener en cada una de las fases porque lo que quise fue profundizar en recomendaciones específicas para la institución en donde trabajan ustedes, porque las instituciones de referencia de los hospitales de alto nivel, como el Hospital San Vicente Fundación, están llamados a atender pacientes complejos, que serán los pacientes de COVID, que seguramente ya tendremos y que seguramente vamos a seguir atendiendo. Estos pacientes complejos, aquí no es tan sencillo como en otras instituciones, porque las instituciones de alto nivel que tienen unidades de cuidado intensivo con ventilación asistida son las instituciones a donde llegarán los pacientes en referencia, los pacientes que van a estar en cuarentena en casa, los pacientes que van a atender a un servicio de salud, los pacientes que van a estar en las extensiones hospitalarias seguramente en recuperación, o pacientes sin alto grado de complejidad no van a ser los pacientes que una institución como el San Vicente pues van a tener que atender. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la montaña es más alta. O sea, el monte COVID para San Vicente Fundación será mucho más alto que para otras instituciones. Pasemos la siguiente, por favor. Entonces, en el antes, que es lo que estamos haciendo ahora, tenemos que saber a qué se enfrenta el personal de salud.
Por estadísticas y encuestas que se han hecho, especialmente en Italia y en España, sabemos que el primer grado de afectación en la salud mental en COVID del personal de salud es el miedo a la infección. El miedo a la infección es lo que más afecta la salud mental del personal de salud. ¿Por qué? Hay que entender que este porcentaje, ojalá, y si las cosas las hacemos bien en Colombia, no tengamos el mismo porcentaje que tuvieron otros países. Pero este porcentaje que se dio en Italia y en España, en China también, aunque en China el porcentaje es difícil de poder establecerlo con claridad, pero también personal de salud sabemos claramente que el descubridor del COVID murió por COVID. Se dieron estos porcentajes, y eso hay que decirlo claramente, porque comenzaron a atender pacientes de COVID sin saber que tenían COVID y sin saber que se venía semejante pandemia. En Estados Unidos lograron contener la infección porque de alguna manera se lograron preparar, no todos, o sea, no en todas partes se lograron preparar, pero por lo menos el personal de salud estaba mucho más preparado que en Italia y en España. En Italia y en España la infección alta de personal de salud se dio porque no sabían en Italia y en España que estaban atendiendo COVID. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es prepararnos para eso y saber que vamos a atender COVID y saber lo que pasó en otras partes, pero eso no nos quita el miedo a la infección. El miedo a la infección es bárbaro, el miedo a la infección es paralizante, el miedo a la infección a veces es incapacitante y el miedo a la infección genera altos grados de ansiedad que pueden afectar nuestra toma de decisiones. El segundo es el miedo al desborde de los sistemas de salud. La alta mortalidad va a generar frustración en el personal de salud y el otro miedo es el miedo al estigma y a la agresión. Estamos viendo cómo el personal de salud para esta pandemia, en vez de ser protector, se ha convertido en agresor. Agresor me refiero a que la gente lo ve como una posible fuente de infección y terminan agrediéndonos al personal de salud. Eso también afecta mucho. Y es la primera vez que el personal de salud se enfrenta a una situación de emergencia en la cual es señalado y pasa de ser protector a ser desprotegido por la misma comunidad. Y eso es una situación que no es nuestra culpa porque estamos cumpliendo nuestro deber, pero que por primera vez es terrible. Es lo que decíamos en el webinar que presentamos hace 2 semanas, de ser agredidos a las patadas y afectados en nuestra integridad. Nos aplauden a las 8 de la noche, pero ojalá que no se nos acerque el médico porque nos va a infectar. Y por último, el otro miedo que ha salido importante en las encuestas es el miedo a los dilemas éticos. El miedo a los dilemas éticos que en nuestro contexto ya comenzaron a aparecer. ¿Quién merece respirador y quién no merece respirador? ¿Por qué el médico está enfrentado a esta situación? El duelo de las personas que van a fallecer, la alta mortalidad que genera frustración. Todas estas cosas generan unas reacciones importantes en la salud mental del personal de salud que deben ser tenidas en cuenta y que deben ser manejadas. Pasemos a la siguiente, por favor. Para eso hay esto incluso, esta estrategia que se llama el morral del escalador, va a ser ya una publicación de OPS en las próximas semanas, en donde en el manual de estrategias de intervención en salud mental para personal de salud va a haber una parte en donde el morral del escalador, que fue una estrategia que se nos ocurrió en nuestro trabajo en los Andes con Médicos Sin Fronteras, al principio de la intervención en la pandemia, y de la cual va a salir en el manual de OPS y en un video que va a estar posiblemente la semana entrante en la página de la OPS. Se va a llamar la mochila del escalador al COVID. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Ese es el resumen de todas las recomendaciones basadas en evidencia. El personal de salud que se enfrenta a la pandemia es como un caminante que va a subir a esta montaña y ese caminante en su morral debe tener unos requisitos, unos utensilios, un material para poder escalar el monte COVID. Lo primero que tiene que tener un caminante es un mapa y el mapa es muy importante para poder saber a dónde voy. Ese mapa debe estar constituido con información relevante, ojalá fidedigna y basada en evidencia. ¿Qué no debe tener el mapa? Y ya hay gente que ha aplicado esta estrategia de la mochila del COVID y nos ha hecho retroalimentaciones muy interesantes. Por ejemplo, el mapa no debería tener información de redes sociales.
El mapa no debería tener información que pulula en la comunidad en general, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, sobre cuántos muertos, cuánta gente se murió, que en tal parte están los cadáveres en la calle. Eso es verdad, desafortunadamente, pero al personal de salud que tiene que intervenir en COVID eso no le sirve para nada. ¿Qué nos sirve? Nos sirve información útil, protocolos, herramientas, recomendaciones basadas en evidencia. No nos sirven las fotos de la gente envuelta en talegos en Guayaquil. Eso lo que hace es asustarnos. Eso lo que hace es paralizarnos. Eso lo que hace es hacer que tomemos malas decisiones. El mapa es dónde uno debe ir, hacia dónde debe ir. El mapa es lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo hoy es creando un mapa, sabiendo hacia dónde tenemos que caminar. Eso es muy importante. Las famosas etapas de la pandemia, pero las etapas de la pandemia descritas en información fidedigna. Y la información fidedigna generalmente es de fuentes fuertes, robustas en información, como por ejemplo la famosa fuente Johns Hopkins, como por ejemplo las informaciones que hay en las fuentes de la OMS y de la OPS. Esa nos sirve. ¿Y nos sirve para qué? Para planear nuestro ascenso al monte COVID. Y al planear el ascenso al monte COVID, ese mapa nos sirve. La segunda herramienta es una brújula para no perdernos. La brújula es realmente lo que nos ubica en dónde estamos y para qué servimos. ¿Dónde estoy yo en mi hospital? ¿Cuál es mi rol? La brújula me dice en dónde debo estar ubicado y hacia dónde debo caminar. La brújula me dice yo soy intensivista y como intensivista debo estar en la unidad de cuidado intensivo. Y en la unidad de cuidado intensivo mi labor es mantener con vida a estas personas, salvar la vida y en la medida de lo posible hacer que esta persona que tiene COVID tenga una atención de cuarto nivel excelente. Si no podemos hacer mucho más de eso, pues tengo que entender que hasta ahí me llega mi límite. Si yo soy intensivista, no soy infectólogo. Si yo soy intensivista, no soy el que hace el triage en urgencias. Si yo soy intensivista, no soy el psiquiatra o el psicólogo. Y si yo soy intensivista, no soy la persona que hace el aseo del hospital. Y la persona que hace el aseo del hospital es tan importante como el intensivista tratando pacientes de COVID. Y en algunos momentos puede ser incluso más importante que el intensivista. Pero ese es su rol. La brújula me permite mantener mi rol. Y mantener mi rol es esencial para mantener mi salud mental. La gente que tiene burnout más fácil es la gente, el todero, el famoso todero. Y en eso en Colombia somos especialistas, en que todos nos creemos especialistas en todo. Entonces yo, que soy psiquiatra, entonces porque leí de COVID ya me creo infectólogo y digo, no, esa prueba rápida no sirve, es mejor la inmunoglobulina M. Debe haber alguien que su brújula le diga a usted es el que decide qué prueba le van a hacer. Usted encárguese de lo que tiene que hacer y habrá un experto en pruebas que me dice si la prueba se le hace o no. Eso es la brújula. La gente que ha tenido problemas de burnout, la gente que primero sucumbió en síndrome de agotamiento en Barcelona y en Madrid, fueron personas que por la pandemia se pusieron a hacer de todo. Y hacer de todo era que hacían triage, hacían de comunicadores del hospital, atendían la ambulancia, subía al paciente a cuidado intensivo y sacaba un destornillador para arreglar el oxígeno. Ese todero no tiene brújula. Y ese todero, el que es caminante, sabe cómo se camina, sabe que el todero la embarra, porque ese todero de pronto no es experto en todo. Tengo que llevar agua, tengo que llevar líquido, tengo que llevar comida, y el agua, el líquido y la comida, lo que hacemos en el morral del escalador es tener una adecuada suplencia y saludable suplencia de energía, que incluye agua, que incluye comida. En las emergencias a la gente se lo pide a comer. Yo he tenido compañeros en emergencias que han hecho crisis de hipoglicemia porque llevan 24 horas sin comer absolutamente nada atendiendo pacientes en el terremoto de Haití. Y eso lo vimos. Comida saludable implica agua, comida ojalá no de alto contenido calórico energético, me refiero no a la comida de alto contenido como comida, sino a las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes han demostrado ser una fuente de estrés en personal de salud. El café, pues eso sí es muy complicado hablar mal del café a los paisas. Sí, y es muy difícil en Colombia hablar mal del café, pero el café también debería tener una limitación en una emergencia, porque el café es un estimulante que después de un tiempo genera ansiedad. Cuando estamos escalando también nos tenemos que proteger del sol.
y nos tenemos de proteger del sol, entonces llevamos bloqueador y ojalá unas gafas oscuras. ¿Por qué? Porque eso cuando hay mucho sol no nos permite ver el sendero. Y ver el sendero en un caso de COVID es ver hacia dónde voy. Ver hacia dónde voy es cuál es mi camino. Mi camino es mi horario de trabajo. Mi camino es por dónde entro y por dónde salgo. Mi camino es cómo me pongo y cómo me quito el elemento de protección personal. Mi camino es qué hago cuando salgo del hospital, qué hago cuando salgo de la zona contaminada, por dónde me voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pandemia es como el sol en un camino, en candelilla, y no nos permite ver fácilmente el camino, porque estamos estresados, porque estamos angustiados, y eso no es un buen amigo de hacia dónde tenemos que ir. Entonces, tener claridad hacia dónde tenemos que ir es por dónde voy, cuándo me lavo las manos, en qué sitio me quito el uniforme, en qué sitio me pongo la ropa de calle, qué medidas de protección uso. Es muy importante tener eso claro y que todos lo tengamos claro cuando tenemos pacientes de COVID. Tenemos que tener un teléfono, un comunicador, y ese comunicador es muy importante en la ruta, es muy importante para el personal de salud, estar comunicado con nuestras familias y estar comunicados entre sí. Hay mucha gente ya, que eso fue una recomendación también, que no está viviendo en su casa. Hay mucha gente que está viviendo en otro sitio, que se quedó a vivir en el hospital, que está viviendo en hoteles, que está para no contaminar a su familia. Eso no quiere decir no tener contacto. Y hoy en día es muy importante tener contacto entre nosotros, pero también con los nuestros, saber cómo están, etcétera, etcétera. Lo otro importante es mostrarles a los amigos, porque nadie escala una montaña solo. La gente que escala una montaña solo no le va bien. Uno tiene que escalar en equipo. Entonces hay que tener un equipo de trabajo. Si mi equipo de trabajo es la gente de urgencias, yo tengo que confiar en la gente de urgencias. Así como si mi equipo de trabajo al subir la montaña es el guía que está allá arriba, que es el que está poniendo la cuerda por donde yo me voy a montar, yo tengo que confiar en el que puso esa cuerda. Si yo no confío en el que puso esa cuerda, me voy a caer. Es mejor no montar. Entonces, ojo con un buen equipo de trabajo, pero no a comenzar a criticar. Es normal tener cierto miedo de nuestro equipo de trabajo, pero nuestro equipo de trabajo tiene que ser unificado y tenemos que tener confianza los unos con los otros. Cuando estamos en una emergencia, comenzamos a desconfiar de los otros. Ah, no, pero es que ese man hizo el triage mal y entonces nos puso a todos en riesgo. Yo tengo que confiar en el que hizo el triage. Y yo tengo que confiar en el que da las órdenes, yo tengo que confiar en el que trabaja conmigo. Y si no confío en el que trabaja conmigo, tengo que ir a hablar con él y arreglar el problema, porque no hay nada más terrible en un equipo de emergencia que la desconfianza entre un equipo que no se vuelve amigo. Los equipos se deben volver amigos. Y tengo que tener también una alarma o un pito por si me pierdo. Cuando se pierde el caminante, tiene un sistema de comunicación para alertar, ¿sí? Entonces comienzo a pitar y entonces alguien me encuentra. ¿Qué quiere decir el pito en el morral del caminante del COVID? Cuando comienzo yo a sentir que no doy más. Cuando comienzo yo a sentir que llegué a mi punto máximo de agotamiento. Y a veces tengo que tener la conciencia de pitar para que vengan a ayudarme. Que me encuentren y me regresen otra vez al campamento. Y todos tenemos que ser conscientes de tener ese signo de alarma, porque yo tengo mi signo de alarma, pero también puedo estar vigilante de que mis compañeros tienen ese signo de alarma. Yo puedo decirle a mi compañero, hermanito, te estás agotando, te estoy viendo como burnout, te estoy viendo como grave. Y el hospital, la institución debe tener un sistema para que cuando se detecten esas personas tengan una intervención, una atención y un tiempo de descanso. Y es muy importante que todos estemos de acuerdo. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos signos. En que cuando hay una persona que tiene esos signos, no debería esa persona encargarse de su responsabilidad, sino debería hacer un alto en el camino, descansar y volver a retomarlo después. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, el manual del caminante es básicamente eso que se lleva en la mochila para poder ascender al monte COVID. Tengo que seguir una ruta segura. Esa ruta segura es mi seguridad personal y la seguridad de mi equipo. En eso tenemos que insistir y es algo en lo que hay una gran discusión, genuina y legítima y justa discusión respecto al acceso a nuestro material de seguridad. Es muy importante también tener en cuenta que en esto también se ha generado unos rumores y unas falsas creencias respecto a la capacidad de seguridad o no seguridad del material. Y ahí, mejor dicho, hay de todo tipo de discusiones. Yo no me quiero detener ahí, pero lo que sí me parece muy importante es que para poder estar tranquilos tenemos que estar seguros.
para estar seguros tenemos que tener material de seguridad. ¿Quién debe tener material de seguridad? Pues la persona que atiende a los enfermos de COVID. Todo el mundo está pidiendo material de seguridad. Ayer les entregaron 10, yo no sé si les entregaron, ojalá no, pero les dieron 10.000 máscaras N95 3M de esas que se está rapando el mundo a los ilustres senadores del Congreso. Me parece, no podemos hablar de política aquí, pero a ver, las personas que tienen que tener el material de seguridad son las personas que están ahí. Porque si le damos el material de seguridad a personas que no están ahí, no van a acceder los médicos de primera línea al material de seguridad. Lo otro que tiene que tener el caminante es parar. Yo no puedo irme como un loco a caminar y caminar y caminar y caminar sin parar porque me voy a morir de agotamiento. Entonces tienen que haber pausas, así como las famosas pausas activas, hay pausas psicológicas, donde tiene que haber para el personal que está atendiendo el COVID zonas de descanso, zonas de reposo, zonas de hidratación e hidratación mental. No todo el tiempo trabajando, tiene que haber un alto en el camino, ojalá varias veces al día, donde la persona se desestrese, se relaje, mire otras cosas, llame a su familia, haga chistes y vuelva al trabajo. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Pensar positivo, suena chistoso pensar positivo en este momento, pero pensar positivo no quiere decir que vamos a decir, uy, no, qué maravilla, qué berraquera que tenemos ahora COVID, eso es una oportunidad de aprendizaje. No, no ir tan al extremo, pero pensar positivo es hablar en positivo. ¿Y por qué necesitamos hablar en positivo? Porque hay cosas positivas que estamos haciendo. ¿Y qué cosas positivas estamos haciendo? Estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Estamos siendo héroes para la comunidad. Estamos salvando vidas. Y si no las podemos salvar, estamos dándole un buen y digno morir a la gente que va a morir. Porque efectivamente no es un secreto. El COVID mata y mata mucho. Luego tenemos una alta mortalidad. Hablar positivo es cambiar el registro de estar hablando de catástrofe, estar hablando de desgracia y estar hablando de muerte todo el tiempo. También tenemos que hablar de los que se recuperan, también tenemos que hablar de lo que estamos ofreciendo, también tenemos que hablar del servicio que le estamos prestando a la comunidad, también tenemos que hablar de un deber que estamos cumpliendo mucho más que cualquier otra persona en la comunidad. Hay que reconocer los límites y los límites de un caminante es hasta dónde puedo llegar. No somos dioses y los médicos no somos dioses. Esto que dicen ahora que sale, pues que ni dioses ni héroes. Yo sí creo que somos héroes y muchos son muchos héroes, ¿sí? Pero no mártires y no morir en el camino. Es decir, los médicos tenemos que reconocer el límite. Incluso un límite es decir, oiga, no pude más con esto. Estoy muy estresado, estoy viendo morir gente, estoy comunicando malas noticias a las familias, tengo miedo de la infección. Yo hasta aquí llegué. Y eso no es malo. Eso se llama síndrome de agotamiento laboral y además está cubierto por las ARLs. Eso no, o sea, no tenemos que irnos allá como sacrificados a decir, no, es que yo soy el más berraco, entonces no voy a descansar y no voy a dormir y yo tengo que estar aquí porque soy el mejor y voy a salvar vidas. Eso se llama síndrome de agotamiento o síndrome de Superman. Y a Superman se le cae la capa y se cae. Esto no nos puede pasar. Vamos a tener muchos muertos en la epidemia de COVID, se sabe, en la pandemia. Entonces también tenemos que tener respeto por la gente que se muere. Y un tema de salud mental muy importante, muy, muy importante a la gente que atiende COVID, especialmente pacientes en el final de la vida con alta mortalidad, es que el médico que más se afecta mentalmente es al que se le vuelve mecánica la mortalidad. Yo he visto, y muchos de ustedes habrán visto en los medios de comunicación, no es bueno mirar eso, pero pues desafortunadamente está todos los días en los testimonios de las personas, la doctora que se suicidó en el hospital de emergencias de Estados Unidos, en una sala de emergencias, la enfermera italiana que también se suicidó, los testimonios de la gente en las salas de urgencias llorando, terrible, y nos duele enormemente, pero también es gente que no estaba preparada para asumir este rol o que nadie detectó en su momento y que nadie dijo, oiga, llegó el momento de parar, usted está quemado, váyase a su casa a descansar, váyase al centro de descanso. Hay sitios, por ejemplo en España, Médicos Sin Fronteras habilitó acogida personal de salud en las extensiones hospitalarias cercanas a los hospitales de Barcelona, en donde voluntarios en salud mental se encargaban del personal de salud que llegaba a esos sitios. Entonces, voluntarios que les hacían comer, que les hacían cursos de yoga y mindfulness, que hacían grupos de discusión, que tocaban guitarra, que hacían cosas muy interesantes para como elaborar y respirar la mente
del personal de salud en esos sitios donde estaban ellos acogidos para no infectar a sus familias, y esas estrategias fueron estrategias de salud mental y yo creo que sirvieron mucho. Y por último, saber que esto tiene un final, o sea, esto va a llegar un momento en que vamos a encontrar un final, vamos a encontrar que el pico va a pasar. No sabemos exactamente ante una enfermedad nueva qué va a pasar después, posiblemente habrán nuevos picos y nuevos picos, pero ninguna emergencia, por compleja que sea, se va a demorar eternamente. Pasemos a la siguiente, por favor. Al final del día, siempre hay una reflexión, siempre hay algo que nos enseña, siempre hay algo. Esto del llegar a la cima del COVID puede ser tanto aplicable, tanto para cada día, o sea, cada día de trabajo de una emergencia, al final del día es muy interesante, y si uno puede hacer una reunión con sus compañeros de trabajo, como cuando se llega a la cima y se celebra. Y se celebra cuando se llega a la cima de la montaña, el equipo de caminantes pone una bandera, se toma una foto y celebra allá arriba y dice, uy, lo logramos. Muy importante, esta es una recomendación en emergencias, no solamente en COVID, que al final del día siempre haya una reflexión entre amigos de equipo. Bueno, acabamos un día, ¿qué hicimos durante este día? ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue lo difícil? ¿Qué fue lo fácil? ¿Cómo recargamos energías para el siguiente día? ¿Sí? Buscar a la gente, llamarlos, hablarle a nuestras familias, decir, ya salí del trabajo, qué día tan duro, ¿cómo está la familia? Piensa en las personas que amas, piensa en lo que te gusta hacer, siéntete orgulloso de ti mismo de haber llegado a la cima. Felicítate, felicítate, no necesitamos que nos aplaudan, necesitamos aplaudirnos nosotros mismos, decir, oiga, qué jodida esta situación, pero otro día de lucha, logré vencer otro día de lucha, me siento orgulloso de sí mismo. Y muy importante, busca la paz espiritual. Esa es una recomendación de salud mental, la paz espiritual. La paz espiritual, sea cual sea la paz espiritual y donde uno la busque. No estoy diciendo que haya que rezar a tal Dios o a tal creencia, la que ustedes quieran, la que ustedes escojan, la que sea de ustedes mismos. Y buscar esa paz espiritual y decir a ese ser o a esa religión que ustedes profesan o a esa creencia espiritual con la que ustedes se sienten satisfechos, decir, bueno, esta fue la misión que me tocó, reflexionemos juntos alrededor de esta misión. Qué interesante poder prestar este servicio a la humanidad. Si hay que dar gracias, si hay que pedir, pedir. Es muy, muy importante esto. No estoy diciendo que haya que hacerlo y que sea obligatorio. Las personas agnósticas también tienen una búsqueda espiritual dentro de su no creencia con ellos mismos, que también puede ser válida en estos momentos. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es el resumen de las recomendaciones, ¿sí? Es preparar el morral, tener el morral preparado, saber lo que yo hago en el equipo de trabajo, saber a lo que me voy a enfrentar, ¿sí? Es muy importante eso, revisar nuestro mapa, ¿sí? Revisar siempre la brújula, porque la brújula es la que nos dice para dónde vamos. En la mitad de la emergencia a veces nos perdemos y es muy frecuente que nos perdamos. Es muy, muy frecuente que nos perdamos. Es interesante ver cómo en esos primeros estudios que se hicieron, por ejemplo, en Madrid ya hay algunas publicaciones que hizo el Hospital Marañón, donde el equipo de salud mental hizo seguimientos del personal de salud, y el personal de salud que más se afectó no solamente fue el enfrentado a la alta mortalidad, sino al que pusieron a hacer cosas que no sabían. Es decir, obviamente, ante la emergencia y semejante emergencia, y como agarró esta emergencia a los servicios de salud españoles, que además son de los mejores del mundo, ¿no? Pero los agarró muy mal en cuanto a que fue una gran cantidad de gente con grandes demandas de atención en poco corto periodo de tiempo, en cómo la gente de muy buena voluntad se puso a hacer cosas que no sabía hacer. Entonces ponían a una persona que no sabía hacer algo a hacer algo, y ese algo, pues esa persona se sentía paralizada, se sentía con miedo, se sentía angustiada porque no sabía manejar un respirador o porque no sabía manejar cierto protocolo, y como la gente que se infectaba entraba en cuarentena y no había gente, entonces la ponían a hacer cosas que no sabía qué hacer. Esa es la brújula. Yo creo que esa es la recomendación más importante. Mi rol es el que sé hacer y no hacer otro. ¿Sí? Es muy importante hacerlas altos en el camino, es muy importante contar con un equipo, tener confianza en un equipo. Cuando lleguemos al final del día a hacer esta parada especialmente, es también, y tener cuidado cuando pase la emergencia, porque cuando pasa la emergencia bajamos muy rápido del monte y de pronto nos podemos caer. Cuando pase la emergencia, la vida debe seguir,
tenemos que recuperarnos a nosotros mismos, recuperar nuestra red de apoyo, nuestro contacto con nuestras familias, nuestra vida común y corriente, aunque no sabemos si vamos a tener después de esta emergencia una vida como la conocíamos antes, pero por lo pronto decir que también en los periodos post-emergencia, en los periodos post-intervención, ha habido gente que se ha deprimido, porque la energía y la gran cantidad de energía que se hizo durante la emergencia y la poca capacidad de reflexión y no hacer altos en el camino nos deja sin poder pensar. Y entonces cuando pensamos ya como una película de todo lo que pasó, a veces esos pensamientos no son tan positivos y nos embarga una sensación y una situación muy difícil. Entonces, pues eso es todo lo que quería contar. Pasemos a la siguiente, por favor. Creo que ya la siguiente es para preguntas. Tenemos un espacio para preguntas. Yo pues espero que haya sido útil esta breve intervención. Las informaciones y los soportes de evidencia los encuentran todos en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y en la página de la Organización Panamericana de la Salud. La semana entrante posiblemente sale ya el manual del que les digo, que va a ser una publicación OPS de recomendaciones, pero hay muchas ya disponibles en las páginas oficiales. Tenemos un espacio también para intervenciones, para aportes, para preguntas, entonces estamos abiertos para eso. La intervención ahora es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Casas. Quisiera darle la palabra primero a Natalia García, que es la persona pues encargada de esta charla del Hospital San Vicente Fundación. Natalia, ¿nos escuchas? Claro que sí, Juliana. Muchas gracias a ustedes, al doctor Germán por participar de este espacio, por compartirnos todo lo que ha venido estudiando durante este tiempo. Quisiéramos pues como dejar el espacio abierto para las preguntas. Los que tengan alguna la pueden ir escribiendo en el chat y enseguida la vamos leyendo, pues aprovechando como la presencia del doctor Germán. Así es, yo tengo aquí también dos preguntas. Para comenzar con la sesión de preguntas, nos preguntan cómo vincular la comunidad en el cuidado del personal sanitario para evitar el rechazo social. Doctor Casas, ¿nos escuchas? No oigo nada. No oigo. Un momento. Se la voy a enviar al doctor por este medio. ¿Ya nos puede escuchar, doctor? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Yo lo escucho, doctor Casas. Daisy, ¿te ¿Me nos están estás escuchando? Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Ok. Entonces, ¿Ahí nos escucha yo ya? no tengo retorno, no. Estamos teniendo algunos inconvenientes con el doctor Casas de sonido. Esperemos ya reactivarnos en un momentico. Muchísimas gracias igual por la participación de todos. Hemos tenido muy buena participación. Ahí ya nos está preguntando también Sandra Milena. El doctor Casas ya se va a conectar nuevamente por el celular. No sé, Daisy, si quieras de pronto agregar algo en este espacio mientras se conecta el doctor Casas.
Daisy. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, un agradecimiento muy especial. Sabemos que es un horario difícil para todo el personal asistencial, entonces valoramos mucho que hayan sacado el ratico para conectarse y escuchar esta webinar. Realmente desde el área de desarrollo humano, todo gestión humana, estamos haciendo grandes esfuerzos por acompañarlos en todo este proceso. Entonces es muy valioso para nosotros que aprovechemos estos espacios. Igual la doctora Juliana nos indica que esta conferencia va a quedar grabada para que las personas que no la pudieron escuchar en vivo puedan verla más adelante, y si tenemos líderes conectados en esta webinar puedan compartirla con los equipos de trabajo, pues contiene información bastante valiosa y de interés para todos. Sí, así es como dice Natalia. Yo les estaría enviando pues el link con la grabación para que asimismo en el Hospital San Vicente Fundación la puedan como publicar y la puedan repetir sin ningún inconveniente. Ya se está conectando nuevamente el doctor Casas. Démosle esperar de un minutico mientras se conecta y hacemos el cierre formal de este webinar, y muchísimas gracias como por la paciencia frente a estas conexiones hoy en día. Bueno, Juliana, creo que está difícil la conexión No, ya del está, doctor. no, ya mismo, dame un Ya lo minuto. logró. Sí, ya lo logró. Dame un momentico que ya lo estoy acá viendo como asistente, que se conectó como asistente. Doctor Casas, ¿nos escucha? Doctora, ¿y nos escucha? Sí, yo escucho.
Ah, escucho, bueno. pero no sé si usted me escucha. Sí, perfecto, lo escuchamos. Entonces, pues, ¿Qué? Mil disculpas porque sí. algo pasó con la conexión. Qué horror. No, tranquilo, doctor, pues igual sí ya pedimos disculpas a todos los participantes, pues sabemos que ahorita se presentan este pues tipo de como inconvenientes. Como para cerrar, pues vamos a finalizar con algunas preguntas. Nos preguntan acá, Sandra Milena Jurado, muchísimas gracias, y nos preguntan, ¿cómo se pueden fortalecer emocionalmente el personal para evitar caer en depresión o síndrome ante esta situación? Bueno, muchas gracias y nuevamente mil disculpas por este problema de conexión. ¿Me están oyendo bien? Sí, señor. Entonces, el síndrome de burnout y el síndrome de agotamiento emocional del trabajador de la salud es completamente prevenible. Es una condición que es prevenible. Lo primero que tenemos que saber es que sí existe. Entonces, hay incluso personas que piensan que eso no es verdad y que eso no existe. Eso es una enfermedad profesional. Está clasificada como una enfermedad profesional. Entonces, el primer punto para prevenir el síndrome de agotamiento es que la gente sepa que puede padecer el síndrome de agotamiento. La gente que más sufre el síndrome de agotamiento son los que niegan que eso existe. Entonces, la capacitación inicial a personal de salud que va a enfrentar una emergencia debe incluir siempre los signos y síntomas del síndrome de agotamiento para estar atentos y el convencimiento del personal de salud que cualquier persona puede tener agotamiento, desde el director del hospital hasta la persona que abre la puerta de urgencias, todos podemos tener síndrome de agotamiento emocional o síndrome de burnout. Las recomendaciones, una recomendación fundamental de expertos, que por eso incluso hay algunas recomendaciones ahora de algunas ARLs, tiene que ver con los pausas, con los tiempos pausados de trabajo en la condición de emergencia para las personas que están en urgencias, para las personas que están atendiendo pacientes con síntomas respiratorios y para las personas que están en los pabellones de aislamiento, se recomienda que en los turnos haya por lo menos de 15 a 20 minutos cada 6 horas de actividad distinta a la actividad asistencial. Ojalá con la posibilidad de desplazarse a un sitio que no esté con los pacientes y que tengan la posibilidad de tener ahí unas estrategias de relajación, de hablar de otros temas. Hay cosas que funcionan muy bien. Hay una técnica que se llama los grupos Balint, que son grupos terapéuticos hechos específicamente para personal de salud de alto riesgo que pueden funcionar. Pero la primera recomendación es creer que eso sí pasa, porque la gente que cree que eso no pasa es la gente que primero cae. Gracias, doctor Germán. Nos pregunta Elizabeth Castaño, ¿qué tanto puede impactar negativa o positivamente en sus labores y en la parte emocional en que el personal viva dentro del hospital, como se ha realizado en otros países? Es bueno y malo, es bueno y malo. Lo digo claramente porque tanto la persona que vive dentro del hospital y que se queda a vivir dentro del hospital no tiene posibilidad de cambiar de contexto, no tiene posibilidad de desconectarse del entorno hospitalario y por lo tanto no tiene posibilidad de hacer respirar su mente, que es una recomendación uno va para evitar el síndrome de agotamiento. Sin embargo, en COVID, por eso les decía que en COVID se está creando evidencia, en COVID se ha vuelto también una cosa positiva en la medida en que tranquiliza mucho al personal de salud del miedo de infectar a sus familiares. Lo ideal es lo que en algunas partes de España se creó como hospicio sanitario para personal de salud. ¿Qué es el hospicio sanitario para personal de salud? El hospicio sanitario para personal de salud es un hotel. Generalmente fueron hoteles que fueron donados por los hoteleros o negociados, digamos, al sistema sanitario, en donde se ofrecían el alojamiento para personal de salud en sitios cercanos al hospital, en donde no había contacto hospitalario, digamos, no es un centro de atención, pero sí funciona como un hospital en cuanto que hay un circuito de entrada y un circuito de salida, en donde hay ropa contaminada, en donde hay ropa limpia, en donde hay criterios de salubridad respecto al control de la infección, y eso tranquiliza mucho a la gente.
y donde hay además lo que yo les explicaba, unos voluntarios que ayudan, un buen sistema de comunicación para que la gente pueda tener un Skype con sus hijos y todo. Esto está en investigación, todavía no ha salido publicado, pero yo sé que hay gente que ha estado investigando y que se repartieron, digamos, escalas y que se repartieron encuestas a las personas que se ubicaron en estos sitios y se comparó con personas que iban a su casa, con personas que se quedaban en el hospital, con personas que iban a estos hospicios. Y la tranquilidad de no contaminar a sus familias fue lo que calificaron estas personas como el criterio 1A de poder estar allí. O sea, que en el personal de salud era mucho más importante no contaminar a sus padres, por ejemplo, y poder permanecer en estos sitios que el estar alejados de sus hijos. Entonces, pues como les digo, esto es una evidencia que está en construcción. Todavía no hay nada escrito totalmente, pero esa es una buena posibilidad. Gracias, doctor Casas. Otra pregunta. ¿Qué sugerencias tendría para involucrar más al equipo médico en estos temas de prevención emocional? Es interesante que el COVID, por lo menos en otras latitudes, y yo creo que ya está pasando también en América Latina, pero especialmente en Estados Unidos, generó algo que no habíamos logrado después de 20 años de estar trabajando en estos temas. Y se los digo yo que llevo más de 20 años en Médicos Sin Fronteras y he trabajado en varias partes del mundo, he tenido experiencias en emergencias y a veces convencer a esos superhéroes que sanan gente en los terremotos de que pueden tener afectaciones en salud mental es una tarea muy difícil. Pero el COVID ha generado una cosa interesante y en Estados Unidos pasó, y es que los médicos comenzaron a acudir a los servicios de salud mental y comenzaron a pedir servicios de salud mental a sus colegas psiquiatras, a sus colegas psicólogos en los hospitales. ¿Por qué? Porque el COVID sí nos mostró algo que nunca habíamos visto, por lo menos en la historia reciente de la medicina, que es que los sistemas de salud, incluso en los países más desarrollados del mundo, no son infalibles, son débiles. Segundo, que los médicos, así tengamos toda la tecnología que tengamos, somos ignorantes frente a una cosa nueva. Y tercero, que además podemos transmitir una enfermedad y causar daño, no solamente causar bien, obviamente no voluntariamente, por supuesto, pero la historia de los médicos que contaminaron a sus familiares, especialmente a sus padres en Europa y sus padres fallecieron, pues es durísima. Entonces esto ha servido para que haya una mirada distinta de nuestros colegas emergentistas, los anestesiólogos, hay que decirlo con claridad, siempre han estado muy de la mano de la salud mental, pero muchos de los otros no tanto. Y muchos de los otros, especialmente mucha gente muy dedicada como a temas de emergencias, todo lo contrario, han estado más bien alejados. Entonces el COVID es una gran oportunidad que nos hace ver al tema de la salud mental de una manera distinta, de una manera en donde hay un espacio, en donde hay una realidad a la que nos hemos enfrentado y que debemos enfrentar con mejores herramientas, y la salud mental está ahí. Yo creo que una buena posibilidad es contar esto, es contar que en otras latitudes se ha vuelto casi que obligatorio la intervención en salud mental en personal de salud que enfrenta la emergencia. Gracias, doctor Casas. Y para cerrar nuestra última pregunta, ¿cómo manejar el dilema ético de priorizar la atención a la población sin afectar la autorrecriminación o la culpabilización en los profesionales de la salud? Pues la última es la más difícil. Es la más difícil, ¿sí? Este dilema ético es presente, es real, no lo estamos inventando en estas circunstancias y no es el único. El personal de salud que enfrenta la pandemia está en un lugar en la comunidad que debe estar. ¿A qué me refiero con eso? Es una pandemia, es una alta mortalidad, es una enfermedad nueva y nos afecta a todos. Y el personal de salud está en un puesto en la comunidad en donde debe estar, que es estar al frente de la atención de estas personas.
que es estar al frente de las políticas de prevención, que es estar al frente de las estadísticas. O sea, cada quien tiene su rol en esta pandemia y éticamente debemos mantener ese rol, no lo creamos nosotros. No fuimos nosotros los del personal de salud los que dijimos esto tiene una alta mortalidad, una propagación enorme y genera además este tipo de riesgos. Eso no es culpa nuestra, pero lo debemos asumir y lo debemos manejar como una realidad que se nos impuso. El destino nos impuso estar al frente de esto y tenemos que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones desde nuestro rol de la salud. Nuestro rol de la salud no es el rol político del que dirige las políticas sanitarias. Nuestro rol de personal de salud es el rol ejecutivo del que ejecuta esas políticas de la mejor manera. Y esto no tiene discusión, ¿sí? El médico está ahí para atender gente, para salvar vidas y para darle un trato digno a las personas. Si en ese ejercicio el médico debe tener la posibilidad o el deber de ayudar al bien morir de las personas, es un dilema ético. Si en este ejercicio el médico tiene la posibilidad de infectarse sin querer, es un dilema ético. Si el médico puede transmitir la enfermedad sin querer, también es un dilema ético. Pero lo más importante es que esos dilemas éticos no son puestos por la voluntad del médico, son puestos por el contexto y por la situación. Por eso es tan importante hacerle entender a la comunidad que cualquiera que sea nuestro rol que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque es nuestro deber. Y la comunidad debe aceptar ese rol. Hay un montón de discusiones alrededor de eso, hay un montón de discusiones de quién toma las decisiones, hay un montón de discusiones que nos están echando la culpa a los médicos entonces de que se quebró una empresa, que por culpa de los médicos se quebró una empresa. No, los médicos tenemos que estar ahí para atender a la gente. Es otro el que tiene que tomar la decisión de si abre la cuarentena, si se cierra, cómo se maneja la parte económica, cómo no. Y entonces el médico, además de todo, está siendo acusado y puesto éticamente y señalado desde su ética porque está haciendo que el hospital, que la economía se deteriore. No, señor, eso no es el médico el que está haciendo eso. El médico está salvando vidas. Otra persona en la comunidad debe tomar esas decisiones. Vuelvo y les digo, no han parado los dilemas éticos y aparecen muchos más. Cada decisión en COVID tiene un elemento ético importante que debe ser tenido en cuenta. Pero lo primero es que ni el médico es el que está llamado a resolver todos los dilemas éticos, ni el médico se los inventó. Hay que asumirlos y hay que asumirlos de la mejor manera y son muchos. Cada día salen más. Bueno, muchísimas gracias al doctor Casas por esta conferencia tan bonita, tan llena como de aprendizajes. Pues dejo a Daisy Natalia para que se despida pues de todos del Hospital de San Vicente Fundación y pues agradecerles por parte de la Facultad de Medicina también contar con estos espacios de transferencia de conocimiento que son pues muy valiosos en estos momentos y nuevamente agradecerles al doctor Casas. Entonces dejo a Natalia para que cierre formalmente este webinar. Muchas gracias, Juliana. Reitero pues mi agradecimiento a la Universidad de los Andes y al doctor Casas por compartir sus conocimientos en este espacio y a todas las personas que participaron de este webinar por sacar el ratico, por conectarse y escuchar y participar pues como con todas las preguntas que son bastante constructivas para todos. Repito, la webinar queda grabada, la vamos a compartir para que los que no pudieron asistir no se pierdan pues como el privilegio de escuchar al doctor y toda su experiencia. Agradecemos mucho pues y feliz tarde. Muchísimas gracias, muchas gracias Natalia, muchas gracias a todos, gracias por su atención y nuevamente mil disculpas por el problema técnico que tuvimos, menos mal fue al final. Sí, doctor, tranquilo. Listo, pues una feliz tarde y pues estaremos en contacto pronto. Que estén muy bien.